¿Estás tú? Estoy yo. Ya. Bienvenidos a este programa nuevo de Chicharrón de Prensa. Nuevamente, media porción porque no está la otra parte de la... Pero bueno, tenemos un programa bien corto, vamos a hacerlo así recontra violento porque nos han dicho que a veces es demasiado, tenemos 2 horas de programa, a veces es una cosa impresionante. Y editarlo no quiere, pues No, me paso todo el viernes y todo el sábado editando, entonces es una cosa bastante triste. El otro día estaba en la playa, en la piscina editando. Bueno, yo creo que el primer... Bueno, vayamos al primer bloque, ¿no? Bueno, empezamos con este bloque. Vamos a empezar a hablar de algo que hemos estado viendo toda esta semana, que es el señor Toledo, ¿no? Todas las cosas que se han enterado ya últimamente y que de pronto hubiera sido mejor para todos que el señor se venga y haga sus ¿cómo se dice? Sus descargos, ¿no? ¿Tú qué piensas que ahora que has visto todo lo que ha pasado en la semana? Bueno, yo he escrito hace varias semanas que el caso estaba redondo. No por la delación de Barata, sino por el depósito Camargo Correa en una cuenta del señor Maiman, cosa que la fiscalía sabía desde diciembre. Sabía cuando Toledo estaba en Lima. A Toledo lo han dejado bailar en la fiesta de Año Nuevo de Putasal y nadie se ha ocupado de cerrar un caso que estaba redondito. Mira, tú para el peculado necesitas un sol, no necesitas más. No importa si sean $90,000 o 2 millones o 20 millones. Habían $90,000 depositados, una suma aproximada, en una cuenta de Maiman probada en Londres por Camargo Correa. No es el caso de Odebrecht, ni siquiera el caso de Odebrecht. Esa cuenta sale de la operación Castillo de Arena, de unos apuntes a mano, ¿no es cierto?, donde está el nombre de Toledo, el número de la cuenta y unas letras JR, que corresponden a Joseph Maiman, porque su nombre intermedio es con R. Ah, caramba. Eso es lo que se supone, JR es Maiman. De alas, así. Pero finalmente la cuenta era de él, lo cual hace que el caso Ecoteva, ¿no es cierto?, cuyo problema era determinar si esos fondos eran el vuelto a la campaña, ¿no es cierto?, o dinero percibido de coimas, quedara redondo. Yo no entiendo por qué la fiscalía se ha demorado un mes, porque esto se sabía en enero, en solicitar al juez lo mínimo que tenía que solicitar. Por lo menos un arraigo, ni siquiera sacarlo del país. Claro. No, lo dejaron irse tranquilo. Igual, discúlpenme, al señor Barata. El señor Barata estaba en diciembre hablando sus cosas acá. Cuando todo el mundo sabía, en la fiscalía, que era uno de los funcionarios de Odebrecht que iba a participar en el proceso de delación premiada y ya estaba participando en el proceso de delación premiada. Vino acá, cerró sus cosas, se hornó y lo dejaron irse tranquilo. Entonces yo creo que hay acá en la fiscalía un comportamiento muy lento frente a lo que es evidente. A Toledo lo han dejado irse. Ya, pero ¿es a propósito o es una falla, digamos? No, como dicen, no puedo especular, doctor. Pero, por ejemplo, todo esto que están haciendo ahora, por ponerle un precio a la cabeza de Toledo, llamar al presidente, llamar al juez de allá. No, eso es fatal. ¿Eso no más bien complica el caso? Sí. ¿Cómo lo ves? O sea, para mí, como dice Rosa María, no todo era antes. Claro. ¿No? Ya es un poquito tarde. Y sobre todo porque hubo un problema con la doble criminalidad del asunto, ¿no? O sea, porque para que uno pueda ser extraditado solamente puede ser, o para que pongas tu orden de captura solamente puedes hacerlo si es que es delito, la conducta es delito aquí y es delito allá. Y o sea, no soy abogado estadounidense, así que con no sé, calificación, pero parece pues que allá no es delito decirle a un expresidente interven por mí en tal cosa. Entonces, si eso no es delito y acá sí, hay un problema. Entonces, eso genera un precedente y ya fallaste. Ahora, te digo una cosa. Yo he estado fuera del país una semana cuando me enteré que el juez de Estados Unidos, no, lo habían consultado, ni siquiera había llegado la extradición, la solicitud, y que creía que no había causa probable. Mira, para que haya causa probable, ¿no es cierto?, el juez en Estados Unidos examina ¿qué es la causa probable? Los indicios, o sea, que ese señor probablemente... ¿Hay chances de qué? Ha cometido este delito. Oye, en el caso de Toledo no es que haya causa probable, es que están los números de cuenta, están los depósitos, No, está además, todo. Particularmente en el caso de Toledo lo que hay es una historia paralela, ¿sí? Entre los depósitos, los pagos que él hace, Sí. ¿no? Y sus compras. O sea, más o menos tú ves uno con otro y dices, esta plata iba para acá. Toda la plata es trazable, ¿ya? Entonces, hay una perfecta, si quieres, trazabilidad de todo lo recibido por Alejandro Toledo y su esposa a través de su testaferro, Joseph Maiman. Es su testaferro. Porque él ha dicho, la casa es de Maiman, la oficina es de Maiman.
a través de mi suegra, todo lo que tú quieras, montando una estratagema gigantesca a través de oficinas offshore en Costa Rica. Claro. O sea, si eso no le demuestra al juez bien presentado que hay causa probable, es porque el juez Carguancho no sabe redactar una resolución. El problema es que se hicieron mal los documentos. Claro, entonces haces un pésimo documento, lo mandas, el juez allá dice, no, mira, hay que volverlo a redactar. Entonces se reenvía al Perú, hay que volver a hacer todo el trámite y el juez tiene que redactar de acuerdo a lo que se establece en la legislación de los Estados Unidos, un documento que sea pues potable para el juez, para que este a su vez pueda ordenar la captura de Alejandro Toledo o un arresto domiciliario o lo que corresponda, en tanto se resuelva el juicio de extradición, porque hay que recordar que la extradición es un juicio. No es que toma su tiempo y tiene No es un juicio donde se ve el fondo del asunto, sino se ve lo que tú has dicho, hay doble incriminación, ¿cierto? En los dos países de delito, tenemos tratado de extradición, sí tenemos tratado de extradición, perfecto. Este señor tiene causa probable de que haya cometido todo esto, sí, listo. O sea, es una precalificación a ver si va a juicio. Y hay una sentencia. Claro. Y además, Toledo puede apelar de esa sentencia. No, y lo peor es que Y creo se puede que... ampliar, como le pasa a Exacto. Fujimori ahora. Porque, por ejemplo, Exacto, exacto. y Y cuando- no se puede juzgar después más allá de De lo claro. establecido, puedes pedir una ampliación de la extradición una y otra vez que tú establezcas un delito. Por eso es más, si quieres, limpio que te traigan extraditado, porque ya te traen por delitos muy bien acotados. Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista de una estrategia procesal, te conviene venir extraditado. Claro. Pero en el caso de Toledo, es posible que lo deporten. Ahora, él tendría que cometer alguna falta a la ley migratoria americana. No cometió ninguna. Pero lo ves probable él siendo un profesor allá, digamos, No, con es que toda... resulta que tiene no es hasta un fellow, residencia. ¿no? O sea, Sí, no es profesor, Pero pues. tiene residencia. No tiene residencia. No tiene residencia. Y hasta donde yo sé, ese señor es Depende de su trabajo. exactamente, es un investigador. No es un No es profesor. un profesor contratado, Nos contaron el cuentazo. La Universidad de Stanford, de hecho, no es nuestro profesor. Lo que pasa es que afuera hay una diferencia entre profesor y fellow, ¿no? El Así fellow es. es una persona que es contratada para investigar un tema específico por un Así tiempo es. específico, por un O sea, contrato específico. aguanta. Hay un montón de gente que de repente se va a rayar. O sea, eso de Harvard era bamba. No, Ah, pero eso es Stanford, no es Harvard. Ya, pero él decía Harvard primero. Harvard, no, primero- Después pasó a Stanford. No, y ahora ni Claro, siquiera pero vamos, Stanford. Harvard era si había sido alumno o no. ¿no? En Harvard fue fellow también. Ah. Está exactamente Yo me acuerdo que igual. sacó la carta de Harvard alguna vez. Es que fue Pero fellow. fellowship es como que el estándar, digamos, mínimo posible con el que puedes llegar a Estados Unidos en el mundo académico. De fellow te pasan a visiting professor. Es de el ahí a- el que baja el proyector. No tanto, no. Es un cargo respetable. Respetable. O sea, de repente tú tienes un investigador. Claro, es un investigador, Pero digamos, no es profesor. independiente. ¿Qué pasa? Que a las universidades americanas les da mucho prestigio tener pues 6 expresidentes con oficina, ¿no es cierto? Que todos comparten un área, entonces discuten de políticas públicas. Claro. Y el tema acá es que Stanford era su alma mater. Él sí estudió la carrera, digamos, la parte del doctorado, sí la hizo en Stanford. No un doctorado en economía, como decían, sino un doctorado en economía de la educación. O sea, en educación. En educación. Que es muy respetable también. ¿Ya? Y lo estudió en Stanford. Y por lo tanto, ese era su alma mater. Era natural que solicitara regresar a Stanford. Le dijeron que sí. Habían otros presidentes. Yo estaba en Harvard con Mawat, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Y Mawat era fellow no sé si llegaba a ser visiting professor, porque también tienes profesores visitantes que vienen por un semestre. Ya, yo en Austin he tenido visiting professor. O sea, que era que venía y después Claro. se iba, ¿no? Pero ya con el cargo de profesor. Que es Exactamente. diferente. Y luego el profesor es el que tiene el tenure. O sea, es decir, tú ya estás ahí con tenure, sin eso significa que tú no te vas a tener estabilidad laboral. La cosa es así, empiezas como el mínimo posible fellow. Ya. Ya, fellow es un tipo va a investigar nomás. De visiting professor es el que viene por un semestre y se va, pero originalmente parte de otro sitio. ¿no? Luego tienes el adjunct professor, que es a tiempo parcial. Y luego tienes el professor, digamos, assistant o lo que sea, o tenured professor, que ya es un tipo que tiene carga académica, tiene investigación, tiene una oficina, tiene un asistente. Claro. Y puede decir lo que quiere, no lo despide. Y es Dios. O sea, puede pedir un sabático para escribir un libro. Es una maravilla. Digamos, el ya profesor del- ordinario en el Perú sería. Claro. Exactamente. Claro. Entonces, no está en esas categorías Toledo. Ya. O ¿Ya? sea, sí Yo está- no sé cuál es su visa, puede ser una visa de trabajo, ¿te das cuenta? Pero es una visa de trabajo académico. Pero O un sea, fellow depende de su trabajo para estar ahí. Pues. exactamente. Se ¿Qué acaba es? su trabajo, se va. Así es. O Entonces, sea, pero entonces, ya, si, entonces si ese espacio no es tan... si Stanford decide, por ejemplo, mañana, ¿sabes qué? No te queremos de fellow, se le acabó su visa. Claro, exacto. Chao visa y nos vamos. ¿Te das cuenta? Entonces, si hay una falta a las normas migratorias, el señor puede ser deportado.
Ese es el tema. Ahora, lo que Y con está, Trump. lo que está muy mal es que digan acá, el presidente ha llamado al presidente de los Estados Unidos para que se ocupe de capturarlo. Así es. Eso es una barbaridad, porque tú sabes derechos humanos, desde el punto de vista de la persecución del delito, la persecución del delito le corresponde a determinadas instancias, Así no al Poder Ejecutivo. Correcto. Entonces, Y eso es más bien lo que se está dando, es la opción para que el abogado pueda apelar y decir, acá hay una persecución política. Exactamente. Es lo que veníamos diciendo la semana pasada. Y ante esta, o sea, ¿por qué se hace esto? O sea, lo que tratamos de entender es por qué lo hacen. Es simplemente porque Pedro Pablo Kuczynski también tiene algo de barro en los No, zapatos tema y está con la- tratando de separar las cosas. no, yo creo porque- que es una pésima asesoría en materia de relaciones exteriores. Y podemos ir al tema de por qué el presidente se ha ido a Estados Unidos para ser el primer presidente latinoamericano que visita a Donald Trump. Pero eso a mí no me parece mal en todo caso, ¿no? O sea, A mí tampoco me parece mal. Escúchame, suponte que Trump lo trate súper bien. ya. Perfecto. Suponte que Trump lo trate pésimo. Estás hablando de un tipo que es un loco. Ya. Es absolutamente impredecible. ¿Ya? No, pero digamos, ¿Por ¿cómo qué- enfrentas tú por este qué tipo eres de por qué eres problemas internacionales? Nosotros, o sea, no tenía por qué negocias. Lo que pasa ¿no? es que la práctica de decir yo me opongo a ti y por lo tanto te pongo la cruz es lo que hace, pues no sé, Chávez, Maduro. Claro. No, O sea, no haces nada, hijo, nada con el agua acá. Tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que en este momento, gracias a Dios, es deficitario para el Perú, lo cual a Trump le puede encantar. Pero si tienes un tratado de libre comercio, si tienes problemas de migración, si tienes una agenda bilateral bien rica, entonces tienes el problema de drogas, mejor deja que vaya primero pues el de Colombia, el de Bolivia. pero al revés, ¿no? Pero ¿por qué Yo pensar creo que así? más bien es algo O sea, que tiene que enfrentar, ¿no? Pero justamente, o sea, el Perú tiene ahorita una política bastante como que de expansión de la influencia peruana desde Pero, la... pero Perú no existe en Estados Unidos. Para el Departamento de Pero Estado, es que justamente eso es lo que se la busca carpeta cambiar, de Perú pues, lo ¿no? maneja una persona, creo. Pero esa es Yo justamente llegué- la idea de Yo llegué cambiar, al ¿no? Departamento de Estado, bueno, ¿y quiénes manejan el tema peruano? Creo que a medias uno, ¿eh? O sea, de verdad, pues. Pero eso es un tema a buscar cambiar, más que un tema de decir, sí, pues que vaya el colombiano. Porque, o No, sea, además, hay otro problema. Kuczynski ha devuelto un pasaporte norteamericano. Entonces, Ah, lo llevó a devolver, pues. ¿no? Claro, pues, entonces imagínate que Trump lo salga abrazado con él. Ven, él ya devolvió el pasaporte. Este es un ejemplo para los latinoamericanos. Todos los migrantes ilegales devuelvan. pero yo creo que cualquier apuesta en política exterior trae riesgos. Ese es uno de los riesgos que puedes correr. ¿Para pero qué? ¿Para qué? ¿Qué apuro Tú dices hay? que se expone demasiado al ¿Para salir qué apuro hay? primerito. Salvo que le hayan dicho, mira, esto va a parecer que sí, pues estás comprometido en la lucha contra la corrupción y vas a aparecer como el hombre que va a traer a Toledo. Lo cual es una estupidez completa, porque él no va a traer a Toledo. ¿Te das cuenta? A Toledo lo va a traer el sistema judicial peruano norteamericano, Claro, no el presidente de la República. Pero más allá de eso, tú sabes que la imagen ante la gente. Es que el problema es que a la importante. gente se le miente sistemáticamente en materia jurídica. No sé si tú lo vives, pero yo sistemáticamente. Claro, Se la imagen de la desinforma gente, totalmente. la imagen de la gente del presidente llamando al otro presidente es, sí, el hombre está preocupado, ¿no? O sea, está preocupado y está haciendo algo, ¿no? Y yo lo que siento es que la amenaza de la esposa, ¿no? O sea, estás metido también, que no sé qué, que yo te voy a Ya lo sacar la quisiste el año cosa, pasado. ¿no? O sea, Pero mira, si tú tienes algo contra alguien, no amenazas, pues. Lo sabes. claro, te pones No, en y evidencia. además se pone en la situación en donde, ok, sabes algo, Habla, o lo pues. dices o te acuso de obstrucción de justicia. Claro. Claro. ¿No? Habla, Y pues. si no lo y si lo dices y no es cierto, es difamación. Claro. Está atrapada. Ella suele ser atrapada, o sea, le ha dado un ataque de ira, ¿ya? Entonces, ay, es que... De esos frecuentes que tiene, ¿no? que son frecuentes que tiene y además que yo también creo que ella también es corresponsable. O sea, si Nadine Heredia es corresponsable en el tema de Odebrecht, ella es corresponsable por lo menos en el diseño de toda esta estructura jurídica para poder sacar el dinero del Perú, ponerlo en Londres, en las cuentas de Maiman, llevarlo a Costa Rica, hacerlo pasar por Nueva York. Y además, la desgracia de Toledo, y eso es algo que debería explotarse después, es que el dinero pasa por la plaza de Nueva York. Por lo tanto, los Estados Unidos pueden asumir jurisdicción. Claro. Sí. Y esa es la esperanza que muchos tienen, Que es ¿no? el tipo de ley que tienen, o sea, como estamos un poco dependiendo de que nuestra justicia funcione porque otros países la fuerzan, y eso es lo deprimente. ¿no? Sí, pues, pero- porque en Brasil avanza, porque en Estados Unidos avanza, entonces... Pero mira lo que pasó con Montesinos. ¿Cuándo realmente el caso Montesinos arranca? Cuando la fiscal Cornelia Cova de Ginebra dice acá hay $200 millones de Montesinos. Ahí se cae el gobierno de Fujimori.
ya estaba caído con la video, bueno, se termina de caer, le chaparon la plata. Pero ese es el síndrome Burga, ¿no? Donde todo el mundo dice, no lo chapa nadie, hasta que de pronto pasó por Estados Unidos. Sí, pero el problema, pero el problema con Burga, por ejemplo, es que en este momento está libre, tiene un solo cargo por conspiración y probablemente lo absuelvan y regresa al Perú. Y se ha tenido que comer un año en Piedras Gordas, lo cual es absolutamente abusivo, porque no le correspondía prisión preventiva. Para nada, con un arresto domiciliario estaba de más. ¿Podría pedir una indemnización por eso? Ojalá, porque de verdad que le serviría a los jueces para no clavarle prisión preventiva a todo el mundo. La prisión preventiva es residual. Hay un problema enorme de prisión preventiva. Así es, yo tengo chicos, yo te contaba el otro día, chicos de 18, 19 años con prisión preventiva de 18 meses que no han hecho nada. De hecho, el IBL está bien metido en ese tema, tiene varios informes, es No, realmente desgarrador. Yo estoy trabajando en un caso, no yo, pero gracias al doctor Azabache, un caso pro bono para sacar a un chico de 18 años que lo único que estaba haciendo era manejar una mototaxi donde se le suben 2 choros. Y lo meten como si fuera parte de la banda, en vehículo motorizado con nocturnidad. O sea, y quieren clavarle 19 años. Sí. Y el chico tiene 18 años, ya tiene 19, hace año y medio que está en la cárcel. Acaba de salir por exceso de carcelería en prisión preventiva. Si es el niño, seguro porque es un niño, entonces no puede ser que esté en el Urigancho. Ya, eso es lo que pasa en la realidad carcelaria en el Perú. Es que ese es el tema que al final todos los temas terminan el mismo, ¿no? ¿Por qué demonios no se mejora el Poder Judicial peruano de una buena vez? Al final terminas en todos los temas de coyuntura, terminan en lo mismo. Estamos hablando de Toledo, hemos terminado en Urigancho y en Piedras Gordas, y de repente también el señor Toledo termina ahí. Pero bueno. ¿Tú sabes que yo estaba volando cuando acá en Lima se armó de madrugada, creo todo un chongo, porque todo el mundo lo buscaba en San Francisco. Está en Israel, está en el avión. Y yo estaba en el aeropuerto de Los Ángeles, pues, ¿ya? Y decía a mi marido, ¿qué pasa si nos cruzamos ahorita? Vamos por todos los bares del aeropuerto. No lo vimos, ¿sabes? No lo vimos. No, había ese chiste que el Duty Free ya lo quería sacar porque se estaba chupando todos los trabajos. No había. Yo lo busqué por todo el aeropuerto de Los Ángeles y no estaba. Ya regresamos al siguiente bloque, esperemos que venga y que te cumpla su... No, mira, lo mejor que podría hacer, porque eso te digo yo, ¿no? o sea, yo sí creo, sospecho que ha cometido un delito, si tuviera un buen abogado, le diría, oye, vente, confiesa, pide, ¿no? Condena anticipada, devuelve, porque igual te lo van a incautar, paga tu reparación civil en la medida que puedas, porque Alejandro Toledo va a perder todo su patrimonio, le van a incautar todo. ¿Por qué? Porque de las cuentas de Maiman se pagó su casa en Camacho, la hipoteca, un tasal, sus tarjetas de crédito, la casa de Casuarinas que está ahorita que se cae a pedazos, pues está incautada ya por el Poder Judicial, y la oficina. O sea, todo lo que compró está. Todo lo que lo encuentren en cuentas a Maiman también se lo van a incautar, van a solicitar incautarlo. Y una pregunta más, no le queda un cobre. A mí me llamó la atención mucho que sea Heriberto Benítez el señor que venga a defenderlo. O sea, una persona que tiene toda esa carga, digamos, ¿no? ¿Hay alguna relación o no hay una...? Porque, mira, hablamos de gobiernos regionales, hablamos de Odebrecht, ¿no? Y de pronto por ahí podría haber una vaina como diciendo... ¿Sí? ¿Tú crees? Quería eso solo para la audiencia de prisión preventiva. Malazo, además, todo lo que está haciendo, ¿no? Pero bueno, ya se le dijo, se le advirtió, ¿no? Bueno, sigamos el siguiente bloque con el mismo tema con otro actor. A ver. Es voz popular que en las redes sociales muchos dicen, Rosa María, ¿dónde estás ahora? Cuando están hablando de Nadine Heredia. Pero sí, he escrito cantidades. Yo lo sé, pero tus trolls están bloqueados, pues no te escuchan. Ah, bueno, pero yo no tengo problema. Yo tengo a todos los trolls bloqueados. Entonces yo vivo feliz. ¿Ya? Y como son gente que para mí no merece ni siquiera una respuesta. Pero me te has enterado que ha caído un par por ahí, ¿no? Por ahí sí, y me parece muy bien. Y así seguirán cayendo, porque evidentemente son gente contratada. Claro. O sea, nadie se dedica... Pero bacán que los dejan solos. Ahí te das cuenta, por ejemplo, cuando... La soledad. Claro, de pronto aparece, fulano es el útero de no sé quién. ¡Pah! Y voltea a Miki Torres silbando para arriba, el otro yo no sé quién fue. ¿Ya? Y ¡guau! Pero el tema es el siguiente. Yo estaba revisando mis columnas de hace 2 años y sigo explicando lo mismo, pero me ha dado mucho gusto que hoy día lo explicara en Facebook nuevamente y la mayor parte de los lectores ya lo entendió. ¿Ya? Hay cosas que son feas, ¿ya? Tienen problemas estéticos, ¿no es cierto? O que tienen problemas éticos, pero no son delito. Claro. Exacto. Ese es todo el problema. Hace
2 años que yo lo explico una y otra vez. Tú le puedes hacer 35 portadas a Nadine Heredia diciéndole ratera, o sacándole 26 reportajes diciéndole que se viste feo o que se viste lindo. El problema no es ese. El problema es que la plata de campaña en el Perú es una plata casi liberada. Es una zona liberada del manejo de flujos de dinero en el Perú. No te controla la SBS, no te controla la SUNAT, no te controla la OMPE, salvo administrativamente. Eso. Te quitan el financiamiento del Estado. Tienes 2 sanciones. Pierdes el financiamiento público o te pueden multar. Como los partidos no tienen patrimonio, no hay nada que embargar. Claro, sobre todo porque el partido no tiene ahorita financiamiento porque no está en el Congreso. Exactamente. Eso en particular. No, perdóname. Todos los partidos en el 2011 perdieron el financiamiento público. Claro. Todos fueron sancionados por la OMPE. Y el partido de Acuña con una multa y Perú Posible con otra multa, que nunca pagaron. Entonces, no es que uno hizo mal, no, todos. Porque otro la tema gente, a reformar, ¿ves? la gente que trabaja en la OMPE es muy buena. Y hace un trabajo estupendo detectando Pero con la ley que tiene, pues. todas las irregularidades. Y multisanciona con la ley que tiene, pero no hay sanción penal. Claro, de hecho, el tema ahí es un hueco o un vacío jurídico que se sabía hace tiempo. Hace 2 años que que lo vengo diciendo. Entonces, cada vez que ustedes tienen ahí. Ay, Dios mío, ¿por qué tengo que hablar con retrasado mental? Mira, perdóname, un chico con cierto retraso lo entendería más y mejor. Claro. Hay cosas que están mal, pero no tienes que ir a la cárcel por ellas. Ese es el problema. ¿Por qué? A ver, volvamos a la génesis del problema. Mira, hasta el año 2003 o 2004 no había ley de partidos políticos en el Perú. Ni siquiera había ley. Costó sangre, sudor y lágrimas sacar una ley porque los partidos no querían ser regulados, ni siquiera ser regulados como partidos. Se sacó una ley que tenía 2 troncos, ¿no es cierto? Uno era el de financiamiento y el otro el de la democracia interna. En los 2 hay fallas graves en la ley, pero por lo menos fue un avance, ¿ok? ¿Qué dice la ley? Que una persona natural o una persona jurídica pueden dar dinero hasta un tope. Por supuesto, todos van más del tope. Claro. Ya, Y no lo reportan. Y ni lo reportan. Entonces, la campaña de Ollanta o la campaña de Keiko Fujimori en papel costó tanto. Y resulta que la unidad de supervisión de fondos de partidos políticos detecta que solo en publicidad en televisión han gastado tanto. Claro, no tiene ningún tipo de control. O sea, no les alcanzó ni para un meeting, claro, ni para un polito. ¿Ya? Entonces, obviamente están todos sancionados porque todos sabemos, se calcula que la campaña puede haber costado 3 veces más. ¿Qué hacen otros países? Otros países dicen, tú tienes esta cantidad de plata que yo el Estado te doy, ¿ya? Tú tienes $1 millón, nada más. Nada más. Y solo puedes gastar esta plata. O tú tienes estos minutos en televisión, que son de 9 a 10, los pasas como tú quieras. Fuera de eso, no tienes ninguna posibilidad de hacer nada. Entonces, si lo haces, tienes una sanción. Ya, pero ¿Qué sabes cuál es la sanción? La pérdida de inscripción. Claro. Ya, pero digamos, en papeles, en frío, en leyes, no estuvo mal si es que en el caso hipotético que ella haya recibido, es que depende del origen de la plata, perdió ¿no? $3 millones. El origen de la plata es el Departamento de Operaciones Estructuradas, que es de donde salían las coimas normalmente. Así es, normalmente, que es ¿no? plata de obra pública. Así es. No es ilícita. Entonces, No hay narcotráfico, no hay trata de mujeres. es un no hay departamento tala, no hay- de la misma empresa. Es su departamento de coima. Ok. Sugerencia de Lo que coimas. se podría saber después es Increíble. sí, es que era un departamento de coimas. Pero la gerencia de coimas. Sí, y lo que habría que ver después es si se hizo algún tipo de apoyo después a la empresa. Ese es el otro tema. O sea, tú Que tienes sería ahí, tráfico de influencia. exactamente. Tú ahí tienes 2 conductas que tienes que... O sea, en derecho penal, tú tienes la conducta tipo y la pena. ¿Ya? Entonces, en el caso del tipo, recibo plata de un fulano, cualquiera, persona natural o jurídica, por encima del tope de lo que me permite la ley, ya, ese tipo no existe Claro. en el Código Penal. Ahora, el tipo cohecho o colusión sí existe, que es, yo recibo una plata y después te hago un favor. Exacto. ¿Ya? Pero para el fiscal es Dios y su ayuda, probar Claro. el nexo entre una Claro, cosa y por la favor. otra. El único caso grande de Odebrecht en relación con el gobierno central es el gasoducto. ¿Ya? Pero ahí hay una historia bien larga, porque Odebrecht está vinculado al gasoducto antes del gobierno de Antumala, desde la época de Alan García. Entonces, ahí tienes que ver si efectivamente hubo un concurso, efectivamente se presentó otro postor. Claro. Ese otro postor efectivamente fue descalificado, que fue Techín. Claro, Y pero hubo causalidad entre los dos. no lo sabemos. Ya. Hubo un escándalo con la descalificación de ese postor.
porque ofrecía menos que Odebrecht. Eso sí es verdad. De verdad. Claro, Entonces, tendrías que probar eso para que exista una causalidad y una... Pero tenés que probar eso y tenés que probar que se le descalificó porque se hizo ese favor. Porque ella ordenó o porque el marido ordenó que se hiciera eso. Y digamos, el grupo, el colegiado que da la buena pro, tendría que testimoniar que fue obligado a... A ver, dime tú cómo pruebas eso. Claro. Y además Barata ya dijo que según él no hubo ningún acto de corrupción en el gasoducto, hasta donde entiendo. Exactamente, entonces... Claro, y además, dicho por el mismo Barata, ¿no? Y además lo más grave de la declaración de Barata es que dice, no, nosotros le dimos dinero a nuestro, pero en realidad era por encargo de Lula. Venía del Partido de los Que esa Trabajadores. es la dimensión más complicada, exacto, ¿no? Porque claro. incluso, o sea, ilícito o no, tipo penal, tráfico, lo que quieras, pero también hay un lado de política internacional que tú dices, oye, si eso es verdad, ¿qué hace el Perú como un país que hace eso, no? O sea, Perdóname, la Internacional Socialista, ¿tú no crees que financiaba partidos políticos en el Perú? Claro, pero que viene de esa tradición. Ya, pero... Viene de esa tradición de los 70, de los 60, Claro. ¿no? Donde partidos internacionales, si quieres, podían financiar partidos locales. Pero claro, pero te enfrentas al problema de que tienes Está un país... prohibido, obviamente que está prohibido. Pero si fuese cierto, hasta ahorita lo único que hay es pues el dicho de Barata, ¿no? No, pero porque si fuese es cierto... un buen dicho, ¿ah? Es un buen dicho, pero o sea, digamos, para hablar propiamente en condicional, ¿no? Si fuese cierto, el Estado peruano tendría que ir donde Brasil y decirle, oye, has interferido en mis asuntos internos. Por supuesto. Y es... Claro, pero o sea, Esto es una... es un drama internacional, ¿no? Cuando tú, o sea, veamos el tema de lo que significa esto más allá del tema del ilícito. O sea, mucha gente te dice, este tema de la corrupción es un problema del modelo económico, No. etcétera. No, eso Esta es una evidencia clara de que el modelo no tiene nada que ver. Estabas pagándole al corrupción en todos partido los de la modelos. gran transformación. ¿no? Chávez, Todo el mundo Castro, Claro, claro. Putin, Claro. Trump, tú... Y el tema es de que se le esté dando este dinero a al Partido Nacionalista. En esa época estaba pues, Verónica Mendoza ahí también adentro, Sí. ¿no? El tema es... ¿Y qué culpa tiene ella? No, claramente, pero digamos, si tú ves o si te enteras del tipo de financiamiento que está ocurriendo, obviamente tú no... Mira, todos saben, dentro de la política nacional peruana, porque he hablado con muchos congresistas, que el asunto se tiene que mover en negro porque no se puede mover en limpio. Las campañas en la segunda vuelta, estás hablando de 10, 12 millones de dólares. Si no es en negro, no hay forma. Claro, Y nadie te quiere dar plata con su nombre, porque después pasan esas cosas. lo acusan de ser fujimorista, ser nacionalista, Bueno. ser aprista. Entonces nadie te quiere poner. Entonces te dan un maletín con plata y tú tienes que pagar la publicidad. Nadie la paga. Pues. De ahí es donde viene todo el tema en Estados Unidos con estos super PACs, pues, ¿no? Exactamente. Es básicamente legalizar eso y decirlo, vamos a hacerlo, es sucio, vamos a hacerlo legalmente sucio. Claro. Y bonito, además. Y bonito, Claro. o sea, ponle el nombre bonito en su super PAC, vete toda la plata que quieras y no Así hay es. cómo trazar el dinero. Pero el problema acá es que, ¿cuál es el problema más grave? Que se meta la plata en el narcotráfico. Claro. ¿Ya? No es el caso, porque No. a Odebrecht le puedes acusar muchas cosas, pero no de ser narcotraficante. Entonces, para que sea lavado, ¿ya? Tiene que provenir de unos mafiosos, si quieres, criminales, a tiempo completo, que quieren blanquear su plata. Odebrecht no quería blanquear su plata. Claro. Quería tener la cara bonita que necesitaba frente al presidente Humala, nada más. Y además, no solamente eso, es probable, lo tendrá que decir Barata, que le dieron a otros partidos también. Claramente. Porque obviamente Estaban jugando ganador. Claro, pues, tú apuestas a todos los caballos. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, por eso es el problema es ese en el sistema jurídico peruano. Todos van presos. Claro. Todos van presos. Ahora, hoy día no, porque no es delito. Claro. Ahora, ¿se ve mal? Se ve horrible. Claro. Como tú dices, hay un problema internacional, un problema de la soberanía del Perú. Se ve fatal que el esposo del presidente está recibiendo un maletín plata. Es una cosa espantosa. Claro. Ya. O sea, todo el problema es, como te digo, ético, estético, como decía Miguel en la mañana. Claro. Se ve horrible, pero no hay delito. Claro, es la mujer Y- del César, ¿no? Y no solamente eso, sino que yo he pedido desde hace 2 años que lo conviertan en delito. No hay forma que el Congreso anterior Y o justo a Godoy estaba diciendo eso, ¿no? También, Sí. que era un tema que todo el mundo sabía hace años que no es delito y que definitivamente así se mueven las cosas. es intocable. Hoy día me alegro por fin que el comercio ha puesto una cosa larguísima, han entrevistado a 3 abogados y los 3 abogados les han dicho lo mismo, no es delito. Es que esa es una cosa que le pasó a Brasil. O sea, cuando empieza todo este problema en Brasil, Claro. Brasil un poco como que se enfrenta a la misma situación que el Perú, ¿no? Empieza a rearmar un poco su legislación, empieza a descubrir leyes antiguas, empieza a hacer todo este sistema y en eso se da cuenta, y ahora el problema de Brasil es, ya tenemos las leyes,
todo el mundo se va a ir preso. O sea, ¿quién va a ser presidente de acá? No, Bueno, hay una toda la Cámara de persona que Diputados, acaban de decir todos. esta semana que está limpia y que no recibió plata de Odebrecht y que la vamos a ver en el siguiente bloque y que va a postular. Ya, bueno. Sí, claramente quien dice que está limpio de este tema porque nunca está en el gobierno es Keiko Fujimori, ¿no? Y dice que nunca ha recibido plata de Odebrecht, ella, ¿no? Digamos, pero sin embargo los millones tampoco tienen unas salidas o unas Mira, entradas muy limpias, digamos, La ¿no? campaña de Keiko Fujimori y la de Ollantumala costaron más o menos lo mismo. La campaña de Keiko Fujimori del PPK más o menos lo mismo. No, la de Keiko Fujimori como 3 veces más. No, ya sé, declarado, no Ah, sabemos claro. 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 En el desorden en la que se movió la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, quién sabe. Claro, ¿ya? claro. Pero el asunto es el siguiente. En las rifas y todo. Ya, claro. ¿Cómo hacía Keiko Fujimori para conseguir dinero? Hacía cócteles. Pues, Fundraisers. Claro, es como, La como verdad, la verdad era, se dedica a eso, ¿no? Porque para Iba regio. Iba fabuloso. Y eso ayudaba a medio Perú de repente. Entonces, ¿es posible que Odebrecht le haya dado plata o Camargo Correa O alguien, pero- o sea, pero digamos, de repente basta. ningún brasilero, pero Eso- alguien. Pero eso no hay Ahora, evidencia, digamos. Si Joaquín Ramírez le dio plata y se descubre que Joaquín Ramírez está vinculado Bueno. a una actividad ilícita, O sea, no es que no se sepa que no le dio plata. El partido funcionaba en una casa de Joaquín Ramírez. En dos casas. Los carros y las vans que iban para la campaña eran de Joaquín Ramírez. O sea, no hay tampoco... ahora, tampoco creo que haya lavado. ¿Por qué? Porque no hay propósito de blanquear. ¿Te das cuenta? Es público y notorio que la ¿Qué persona cosa? que no hay blanqueo. Pues. ¿Por qué? Porque la persona no quiere que le escondan la plata. No, Ya. no, abiertamente sí, la da pero su sí, nombre. Pero sí convertirla en plata oficial. Claro, o sea, sí generar la boleta de Claro, de claro. venta. O sea, yo te doy una, dame la boleta de los polos, ¿no? O sea, no sé. Claro, pero te digo que es difícil porque tendrías que, bueno, primero probar que este señor tiene un negocio ilícito, que el dinero proviene de ese negocio ilícito y que su objeto es blanquearlo a cambio de que se le esconda, porque acuérdate que el mafioso quiere que tú le devuelvas la plata. Obviamente. O sea, el blanqueo es... O que ingresar a la oficialidad de alguna manera. pero que regrese a ti. Eso con O sea, tiempo, de repente. Que distribuye sus utilidades. Claro, de repente con tiempo, digamos, No, no, ella en el poder ya claro. es otra forma, es que, pues, ¿no? es que escúchame, el blanqueo de dinero significa que yo lo meto a la lavadora y después me lo vuelvo a poner. Claro. Ya, no es que yo te lo regalo. Exacto. No, yo vengo por lo mío. No, tú úsalo, pero introdúcelo dentro del sistema Y- financiero, y que genera genera dinero ganancias y y me recae lo a mí de distribuye. nuevo. Y me regresa a mí. Claro. ¿Ya? Entonces, ese es el blanqueo de dinero. Claro, pero Y es digamos, nuestra casualidad. con la idea de que pronto esta persona está en el poder de alguna forma y se pueda oficializar de alguna forma. El tema de Joaquín Ramírez no es tampoco tan light, ¿no? O sea, tiene sus investigaciones y las sabemos desde Mira, hace tiempo, ¿no? El problema de Joaquín Ramírez se parece mucho al problema de Alan García, se parece mucho al problema de Alejandro Toledo. Es decir, Pero Joaquín tú- Ramírez no tiene el azúcar alto, pero... no, pero escúchame, tú no puedes pasar de cobrador de combi, ¿no es cierto?, a millonario. No. ¿Ya? Eso solo pasa en las películas y, Y en el- en la en el música, fujimorismo. así es. Entonces, igual, Toledo no podía pasar de no tener nada a tener 4 casas. El señor Alan García no puede pasar de no tener trabajo a vivir a todo trapo Madrid. Ollantumala tampoco podía pasar de vivir a la casa de su suegro. Claro, te das cuenta Y lo peor es que vuela así en tu cara, ¿no? Es como Claro. que sucedió, no tengo que explicarlo, pero sucedió. Sucedió, pasó. Entonces, Claro. el dinero no crece en los árboles. Claro. Por lo tanto, hay una cosa que se llama signos exteriores de riqueza Exacto. que te permiten abrir una investigación. ¿De qué vive Keiko Fujimori, por el amor de Dios? Del diezmo de sus 70 diputados, de sus 70 congresistas. Perfecto, pero eso empezó ahorita. Claro. Entonces, antes vivía en la casa de su tía prófuga y nadie le decía nada. Su tía prófuga de la justicia ¿ya? Era la que le daba vivienda. Qué raro, ¿no? Y la tía nunca le cobró un alquiler, ¿no? Obviamente pasaba algo con ese inmueble, ¿no? Su esposo es el mejor corredor inmobiliario del Perú. Su impuesto a la renta, el que presentó, era algo así como que había ganado 800.000 soles en comisiones. Wow. Tú sacas la cuenta, si ganas 800.000 soles en Has vendido comisiones, 80 millones de dólares. claro, 5%, 40 millones de dólares, Ah. más o menos una cosa así. Ujú. O sea, que capo, ¿ya? Entonces, ¿dónde están los inmuebles que vendió el marido? Discúlpame, o sea, me encantaría ver. Tiene una oficinita de este tamaño, muy organizada, pero de repente, pues, ya vendió 3 terrenos industriales, pues no sé. Claro. Pero hay cosas que no tienen explicación lógica. O sea, como el señor García tiene una casa estupenda en San Antonio, cerrada, ¿no? Por supuesto no la alquila, y vive además ahora un año sabático en Madrid. Todo esto lo financia el señor Chan.
No pues, y además tiene un departamento en París y su ex esposa tiene una cantidad de propiedades importantes. Todo esto mientras él no trabajó durante 10 años en el exilio. Claro. ¿Cómo haces? Dime cómo lo haces. Bueno, y Joaquín Ramírez no está solo, ¿no? Tiene unos hermanos también que tienen algunas... Todos son ¿no? aparentemente beneficiarios de la buena fortuna de su tío Fidel, el dueño de Alas Peruanas. ¿Ya? Que además tendría que explicarle a sus socios de Alas Peruanas por qué él tiene tanta buena fortuna. Claro. Entonces, sí hay cosas que explicar y sí se puede investigar haciendo una investigación seria. Yo no sé si la Fiscalía de verdad tenga las herramientas necesarias para poder hacer esa investigación. Lo que yo sí tengo claro es que ese caso está más feo que el de Odebrecht. O sea, yo te digo, una cosa es recibir dinero de un área coimeada dentro de una empresa multinacional que te está soltando un alita, ¿no? Para que sea ¿no? bueno, para que sea bueno. Y otra cosa es recibir dinero del narcotráfico, ¿no? Claro, sí. Ahora, el caso de Joaquín Ramírez hasta ahora, digamos, si es que está en la DEA, fue porque el señor se fue a Miami a comprar aviones. Tienes que ser un idiota y sin demostrar, ¿no es cierto?, patrimonio propio. Entonces ahí eso se prenden todas las alarmas. Claro. ¿Ya? Pero aparentemente el dinero proviene de la actividad de su tío Fidel. Pero por otro lado tienes todo este escándalo que acaba de salir de nuevo en esta semana de los almacenes de Kenji, ¿no? Ahora, el caso ¿no? de Limaza es complicadísimo. Y le debemos a Daniel Llovera un gran esfuerzo porque ¿qué ha hecho Daniel? Ha investigado durante un año, y yo publiqué la investigación en el blog, todos los movimientos de esta empresa Limaza para convertirse en otra empresa, y no sé la cantidad de aumentos de capital, reducciones de capital, pero entraban unos socios, salían otros socios, entraban otros socios, préstamos de fuera, y finalmente el tema era traer dinero de Japón al Perú. Entonces ahí también se te prenden todas las alarmas, ¿no es cierto? ¿Cómo es que la empresa de los hermanos Fujimori trae dinero del Japón al Perú? Cuando lo que nos preocupa justamente es que se quedó un dinerillo en el Japón, ¿no es cierto?, del papá, al cual nunca le encontraron el dinerillo, claro. Mientras que a Montesinos sí se lo encontraron. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar. O sea, no es el tema de la coca, porque finalmente puede haber efectivamente un contenedor coca y tú tienes un almacén, eres el propietario, no tienes ninguna responsabilidad y nunca la vas a tener. Ese es el escándalo, digamos, ¿no? El tema legal es justamente... Ese fue el escándalo original y dije, miren, ahí no hay nada, no hay forma de inculparlo. Pero lo que sí puedes hacer es cómo así Hiro y Kenji y Sachi, aunque Keiko, que mi hermano no tiene nada que ver, ha sacado las garras, ¿no? Es accionista, figura dentro de los accionistas en algunas de las transferencias. Y el abogado de todo esto es Miki Torres. Claro. Miki Torres, que es ahora el presidente de la Comisión de Constitución, es el abogado de Kenji, porque era su compañero de clase en la Recoleta, hijo de el señor Torres y Torres Lara. Ah, él es hijo de Torres. Claro, entonces es el abogado de los hermanos, sobre todo de Kenji, desde siempre. Y le maneja todas sus cosas. Entonces, esta cantidad de empresas generadas una tras otra, con nuevos socios y accionistas, y para todo alrededor de Limaza, para un almacén que construyen el Villa Salvador y después lo dejan tirado. Sí, con solo una losa nomás. No, hicieron el almacén completo. Lo hicieron completo, nadie sabe exactamente para qué. Y después desaparecieron y ya no hicieron el negocio. O sea, son cosas muy extrañas que finalmente un fiscal puede investigar. Hay algunas explicaciones que dar. ¿Ya? Pero eso no significa que haya una persecución a sus hermanos. No, claramente, ya ha dicho que es una cortina de humo a partir de todos estos problemas que hay con los otros presidentes o expresidentes, ¿no? Claro, pero no, pues lo que pasa es que lo que se está buscando en el fondo es qué pasó con la fortuna de Alberto Fujimori. O sea, y justo de Alberto quería preguntarte a ti, que debe estar también enterado. Se amplió el caso de Alberto Fujimori. ¿Qué fue? Pativilca Santa, ¿no? Sí, Pativilca, los asesinatos, ¿no? Hay unos asesinatos ahí en Pativilca, también hay un tema, no sé si el tipo penal creo que es especulado, pero claro, la idea es... Uso de fondos públicos. Claro. Sí, o sea, de nuevo, ¿no? Cuando te envían de extradición, un poco lo que te dice el Estado es, yo te entrego tu reo, pero trátamelo bien, porque el problema es, pues, o sea, el temor con las extradiciones siempre es que digamos, el enviado extraditado va a terminar siendo víctima de alguna persecución, abuso, falta de derechos procesales, entonces te lo envío, pero solo por esto. Entonces, claro, Fujimori lo extraditan por... Creo que son 5: Catuta, Barros Altos, corrupción de CTS, Montesinos, Derio Chicha. Ajá. No, hay 5 casos. Y la última vez... Falso fiscal. Y la última vez que se intentó ampliar esto casi sale libre.
Diario Chicha lo absolvieron. No, nunca hubo con él, eso lo inventó Montesinos. No, pero en este caso Pativilca es interesante porque son ejecuciones que se conocieron poco, ¿ya? Porque el caso del Santa se conoce ya después de que cae porque la resolución de la captura se conoció el primer día. Claro. Pero las ejecuciones del Santa son un encargo que se le hace al Grupo Colina, en el cual estos incursionan en Pativilca y asesinan a un grupo de campesinos, de familias agricultoras, ¿ya? Entonces, que estaban haciéndole problemas además a una empresa. A una empresa. Entonces la empresa como que contrata el service, digamos, ¿no? Claro. Y asesinan a esta gente. Y esto es parte del Grupo Colina. Okay. Pero sigue siendo el tema, o sea, porque de lo que se agarran es directamente el presidente del Grupo Colina, ¿no? Bueno, ese tema ya se estableció en el juicio... ¿Cómo se llama esto? La autoridad mediata. Autoridad mediata. Lo que pasa es que, mira, durante los años 90 todos creíamos que este era un sistema paramilitar, es decir, que se había formado fuera de las Fuerzas Armadas. Lo que descubre el juicio a Montesinos, y que fue lo más interesante en materia de derechos humanos, es que no era un sistema paramilitar, era un sistema militar. Era una unidad, así como la unidad... O sea, lo que pasa es que era una unidad que no usaba uniforme, pero que... Claro, que funcionaba dentro del CIN, ¿no? Del Servicio de Inteligencia. Con dinero del CIN, con ascensos, dentro de una estructura jerárquica organizada, con... De hecho, después de la matanza de Barrios Altos se fueron a celebrar a la playa de la Tiza, que es la playa de los... No, claro, no era paramilitar, era totalmente militar. Y todos eran militares, eran suboficiales y oficiales militares. Entonces... nunca hubo un sistema paralelo, sino hubo un sistema interno. Como el que fue Rodrigo Franco, por ejemplo. Claro, eso tú puedes decir que eso sí puede ser paramilitar. Es decir, que el nexo posiblemente haya sido Agustín Mantilla, digamos, pero no tenía nada que ver con el ejército. Exactamente. Puede haber sido gente reclutada, ex suboficiales. Y el tema pues, es que el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces, a la hora de... Claro, o sea, pero lo que pasa es que autoridad inmediata es la idea de que tú tienes el control del hecho, ¿no? Entonces tú puedes decir, para. Si tú quieres, puedes decir para. Y obviamente el presidente puede decir para si es que hay una línea de comando, ¿no? Entonces, la idea no es tanto así como que, ay, ¿cómo no ibas a ver? Sí tiene que ver esa cuestión de cómo no ibas a ver, pero el punto principal es... Fujimori podía decir para esta operación y a tal punto que los amnistía, los premia, ¿no? Obviamente estaba enterado. Claro. Entonces, si estaba enterado y no lo detuvo, ya está mal. Y si es que no solamente no lo detiene, sino que los blinda, ya obviamente podía pararlo. Tiene el dominio del hecho, claro. Entonces es responsable inmediato. Claro, lo clave es el control. Dominio del hecho y control de todos los hechos. Entonces él tenía control de todos los hechos, se demostró en el proceso, porque además hay hechos propios de Fujimori. Los asciende y los premia. Claro. Luego... los amnistía. Y luego 4 años después, o sea, el 92, y luego 3 años después, en el 95, ya cuando estaban procesados, saca una ley de amnistía en el Congreso, promovida por el propio Fujimori. Más bien lo que él podría decir es que ya existía toda esta operación, digamos, ilegal para matar a presuntos senderistas, pero esta en particular fue, digamos, ultravires. ¿No? Claro. En esa sí se fueron por su cuenta porque hubo un contacto con Montesinos que le dijeron que hay unos campesinos que digamos, claro, trabajitos por fuera, sufrirlo. Ese podría ser su defensa. Trabajaba acá sí, pero de vez en cuando se hacía su cachuelo. Claro, nunca me informaron de eso. No. Que es igual este caso de este sindicalista que también lo matan por hacerle problemas a una empresa. Entonces hay 2 lados del Grupo Colina, ¿no? Hay el Grupo Colina que tenía su frente militar, su estructura, y el Grupo Colina que hacía sus, como dices, frilos, ¿no? Claro, entonces, este sería el primer caso en donde se va a analizar esa autoría del hecho en un caso de freelance. Claro, sí, es que es así, todavía falta verlo y es largo, ¿no? Y el otro tiene más que ver con dinero, uso de recursos del Estado para... Lo que pasa es que, digamos, si tú usas los recursos del Estado para cometer un delito, eso también es un delito. Claro. Aunque parezca raro. O sea, está relacionado a lo otro. Claro, tú no puedes usar los recursos del Estado para cometer un delito. Claro. Porque eso es un delito. Obviamente. Está fácil. Sí. Este es fácil, pasar 20. Sí. Bueno, entonces no está el cortina de humo, vemos que sí hay carnecita dentro. Y es un caso que se sabe hace tiempo, está en la CBR. Claro, pero digamos, una cosa que esté ahí, otra cosa que empieza a salir en los medios. No, además, ¿cómo va a ser que ella sale a decir que la extradición? Cortina de humo made in Chile? O sea que, pero ¿cómo planeas tú para que coincida la fecha de un proceso de extradición de una corte extranjera? O sea, imposible. Eso es lo que quería que se diga. Es imposible. O sea, no hay tal cortina de humo porque esto no se generó acá, se generó en una corte además, chilena, ¿cómo te explico?
explico, la gente pues no es mononeuronal, ¿no? O sea, solo podemos hablar de un tema. Oye, yo puedo hablar de este caso, y puedo hablar de Odebrecht, y puedo hablar de Toledo, y puedo hablar de García, y puedo hablar de que llovió anoche, puedo hablar de 20 cosas, ¿no? O sea, la noticia no es una, ¿no? Sí. Ahora, sí es importante hoy, y sí es noticia, que a Keiko Fujimori se le abra proceso como investigada en el caso de Joaquín Ramírez. Claro. Como no se justicia. O sea, cuando le pasa lo mismo a Nadine Heredia, le dan 35 portadas. Claro. Y a esta no, pues, claro que es noticia. Ahora, ahí es verdad que eso fue la noticia de ayer. La noticia de hoy día, estamos jueves, después no sé cuándo verán ustedes, es que Nadine Heredia sí le dieron los $100 millones. A mí lo que me llamó la atención de la noticia esta mañana es que yo escribí eso hace 10 días. El 12 de febrero, según fuentes brasileñas, porque ya se ha publicado en Brasil. Pero regresando un toque a Nadine, ¿lo negó siempre o dijo que no había pasado? Que ella, sí había pasado? Ella no, él. Las declaraciones que se han registrado donde él niega es él. Y si a él no le habían contado la historia del maletín. No le llegó el regalo. No le llegó el regalo. Bueno, vamos al último tema. El último tema, sí, va a estar chévere que hagamos un perfil de cada uno de los implicados en tema de Odebrecht, y creo que el que más importante, el que nos gustaría, porque es el único que tiene una relación tangible, digamos, sobre este tema de Odebrecht y que nos vigila desde el Morro Solar, ¿no? Es el único que tiene una cosa que no puedes dejar de verla porque está ahí. O sea, ¿no? Pero sin embargo es el que muchos dicen que se va a pasar piola, ¿no? Porque ojalá que no, pues no, porque yo el otro día lo vi bastante desencajado. Y mira, estaba muy tranquilo hasta hace muy poco tiempo, pero ya está desencajado. Yo lo vi, o sea, muy desencajado. Una cara Estamos hablando de Alan García, por supuesto. Obviamente, no creo que... Bueno, eso es además sé... Y se ha adelgazado, ¿ah? Que escucha Radio Santa Rosa desde Madrid. ¿Ah, sí? Me enteraba, obviamente. Me ha hecho una gracia. Una pobre radio humilde, pues imagínate, pastoral, ¿no? Después de que me ha botado de todas partes, la escucha. Escucha tu radio. Me escucha a mí, desde Madrid, desesperado. Desesperado. ¿no? Lo que pasa es que ahí hay un problema bien complicado, ¿no? O sea, es evidente que Alan García puede decir, levántenme mi secreto bancario. Obviamente a Alan García no le va a encontrar nada, en Ecuador no le puedes encontrar nada, ni a Humala, claro. ni a Keiko Fujimori. Además, no importa lo que tú digas, no es como si digas, tiene que decirlo el juez y tiene que haber una evidencia de algo para que pueda pasar. Es como cuando Kenji dice, levánteme la inmunidad parlamentaria. ¿Para qué? O sea, claro. Y además no puedes. O sea, entonces, el tema ahí es bien sencillo con el perfil, digamos, de Alan García. Alan García tiene signos exteriores de riqueza que no se condicen con su posibilidad de ingresos. ¿Qué hizo para que esto no se note? Hace 2 años fue donde el fiscal Peláez, que era su amigo, y le dijo, investígame. Entonces, el fiscal Peláez contrató un perito, que era aprista, 2 peritos. Uno de ellos era aprista, hicieron un peritaje, y sus conferencias calzaban perfecto con la compra de la casa. Pero claro, eran conferencias, ¿cuánto costaban las conferencias? De $100,000, ¿no? Pero el tema no solamente era ese, sino que si tú veías bien, o sea, le alcanzaba para comprar los inmuebles y ahí nadie había comido, nadie se había vestido, ¿no? O sea, no calzaba, pues, no calzaba ni remotamente, pero la hicieron calzar. ¿Y qué logró con eso? Logró una cosa que se llama cosa decidida en derecho. No es cosa juzgada, pero como ya lo investigaron, no te pueden volver a investigar por lo mismo, salvo que hayan nuevos hechos. Y yo creo que hay nuevos hechos. Un nuevo hecho, por ejemplo, es el que el presidente vive en Madrid. A todo meter, ¿ah? Claro, porque antes era que vivía en París. Claro. Ahora es que vive en Madrid. En Madrid, a todo meter, muy contento, está satisfecho de su vida, ¿no? Según él, todo o el mismo paso Odebrecht es otro tema. Exactamente, no, pero digamos. No, pero es algo de los signos interiores de riqueza. Es como Toledo, lo chapas por una punta o por la otra. O sea, por lo que gasta o por lo que le dan, ¿ya? Si no lo puede chapar por lo que le dan, chápalo por lo que se le gasta. Mira, el que recibe una coima se la quiere gastar, tarde o temprano, la puede guardar, la puede ocultar, la puede gastar despacito, ¿no? Para que no se note mucho, que es el caso de García. Pero García nunca en su vida ha ganado el dinero necesario para tener el ritmo de vida que tiene. Tiene 6 hijos. Claro. Yo tengo 5, o sea, yo sé lo que cuesta. Es imposible. Por el Cholo se ha tirado la plata en una noche de juega mal. No. Ha pagado sus hipotecas, ha pagado trabajar. Claro, todas sus deudas han ido todito, hijo, estoy limpio. Limpio. Voy a chupar.
Claro, en cambio, lo de García... Es más sereno, más ahora, serio. Pero hay un tema adicional con el sistemático. tema, porque el tema del APRA además es que tiene varios antecedentes de varios casos, desde BCCI hasta los petroaudios. Siragusa confiesa probadamente que Alan García le pide dinero y se lo paga. Pero Pero siempre Mirage, ¿no? prescriben, se archivan. No, perdóname, hay tenemos una el práctica testimonio, generalizada, testimonio de Siragusa. Esos son los tres. Testimonios de Zanatti. De Zanatti y Luminares. Siragusa le entrega el dinero a una cuenta que es de Zanatti y Zanatti se lo guarda a Alan García y después se lo transfiere. O sea, eso está probado, pero todo prescribió. Ahora, la moralidad no prescribe. ¿Te das cuenta? Sí, pero la moralidad sirve para poco en una situación como Y lo que esta, pasa ¿no? es que Alan García volvió a ser presidente porque puso el país contra la pared y le dijo, este comunista, chavista, ¿no es cierto? O yo, que soy el demonio. Bueno, este es un demonio peor tú. Pero él creyó que él cree que esa jugada la puede hacer varias veces. Y no te va a salir varias veces. Ya te salió una vez, pero no te va a volver a salir. Los resultados fue la última elección. Fue para él un desastre, ¿ya? Y para su partido. Y esa campaña para él ha sido demoledora. Porque Demoledora. yo lo vi Estaba hecho el video en línea. de Claro, abajo. el tipo pateando a la gente, gritándole, mentándole la madre a su gente que lo organizaba el evento. Y no era que estuviera mal organizado, la gente no quería ir a verlo. O sea, es impresionante. Claro, porque votaron por él porque era el mal menor, pero seguía siendo el mal, es lo que él nunca entendió. Y seguirá. Y claro, porque es una persona que ha hecho cosas desde el poder, como perseguir periodistas, como llamar a los patrones para que voten a fulano o a mengano, que ha sido mi caso y de otros más. Entonces, no es una persona pues, popular y querida, Claro. ¿te das cuenta? Porque ha hecho cosas que están mal. Pero además sabemos que han prescrito todos los delitos. Mira el caso de Fernando Olivera, que ha venido acá a chicharrón de prensa. Fernando Olivera era un político que estaba desaparecido. Como dicen, missing in action, nadie lo había visto. Viene, se para 2 minutos ante él y termina siendo el héroe de la primera vuelta. ¿Ya? En la marcha Nueva Keiko lo sacaban cargado. Tuvo 1%, salió con 1%, No. pero digamos estuvo en la posición más o menos Pero le dio- todos los peruanos sintieron le dio que estaba catarsis a varios. recontra, le habían dado su, ¿cómo se dice? Mira, Representado, hizo ¿no? lo que todos los Impresionante. periodistas no habíamos hecho en años. Recordar, hacer memoria de lo Sí, que había lo hizo. pasado. No, enseñar, porque hay gente que tiene 20 años ahorita que no tiene idea qué es PCCI. Exactamente. Entonces, le dijo en 2 minutos todo. Y no le alcanzó el tiempo para los minutos, ¿sabes? Lo último ya no lo puedo decir. Entonces, Alan García, como tú dices, tiene una trayectoria. No es un político que ha nacido hoy, ¿no? Ya tiene una trayectoria de prescripción. Ya tiene una trayectoria de haber vivido en París durante mucho tiempo sin trabajar y sin tener forma de probar cuál es el origen de su Pero fortuna. nunca trabajó, en realidad. Nunca. Él Siempre- vivía del partido siempre. Dicen que el partido. Como Mantilla tenía 6 millones de dólares en Miami y vivía en una casita en Pueblo Libre modestamente. Esa plata no era de él, pues. Entonces, yo es lo que digo, la gente que ha caído en esta bandita del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no es gente que va a tratar con Barata, pues. Claro. Barata no trata ese nivel. Claro. Barata va arriba. Claro. ¿Ya? Entonces, esa bandita tiene 2 posibilidades. O son la pinche o son Mantilla. Y tienen que escoger. Por el momento parecen que quieren ser Mantilla. ¿Cuánto les dure? No sé. Pero qué raro, qué fuerte Se mueren de miedo. Esa humertad Es que corre en el APRA, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que no son apristas, pero lo que pasa es que tienen miedo. Porque Alan García es un hombre que impone miedo. Yo no le tengo miedo. Y siempre se lo he dicho. Y eso que te ha dolido duro, te ha A dado mí, de alma. perseguido de alma. Y te ha hecho gastar plata en juicios y Felizmente la plata era de otro, o sea que no había problema. ¿Ya? Felizmente los abogados nos ayudamos unos a los otros, Ya. ¿ya? A veces. ¿Ya? Pero sí, o sea, juicios y tontería y media. Pero nunca ha podido conmigo. Y yo siempre lo he dicho, que se meta conmigo, que llame a quien quiera. Pero nunca ha podido porque yo no le tengo miedo. Esa es la gran diferencia. Porque para mí Alan García es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza que ha gobernado el país, igual que Alejandro Toledo, que es un sinvergüenza porque no tiene vergüenza, lo que quiere decir la palabra Claro, vergüenza. claro. ¿Ya? No tiene sangre, lo que no se le pone la carita roja, ¿no? No tiene sangre en la cara. O sea, es consistente, él sigue pensando que era lo que tenía que hacer y él le correspondía. Así es. Esto me toca. Me toca. Me toca porque soy presidente. No, pues no es así. Entonces, una persona que miente en su vida personal, además, descaradamente delante de todo el Perú, ¿no? Descaradamente, ¿ya? Miente en su vida personal, ofende a su mujer, o sea, por favor, ¿ya? Y además, ¿no es cierto?, tiene un patrimonio mal habido,
mal habido, esa casa de Chacarilla jamás se la pudo comprar. No le correspondía. Y como reitero, Mantilla, que es un héroe para muchos apristas, además, por su lealtad y su silencio, porque se llevó su secreto a la tumba, tenía una cantidad de dinero que no le correspondía tampoco. Y vivía de una manera bastante humilde. Muy humilde. Entonces, hay uno de los que están detenidos ahora, no es creo que es Luyo, o otro, que creo que se veía Andrade o Navarro, no sé, que tiene plata en Andorra que jamás ha tocado. Y vivía en Balconcillo. El viceministro. Dentro de la banda, digamos, el de menor rango vivía en Balconcillo y tiene una cuenta en Andorra con $500,000, creo, que jamás ha tocado. Alucinante. Ya pues, eso se llama testaferro aquí y en Marte, pues. ¿Ya? Nunca ha movido esa plata, está su nombre, nunca lo ha movido. Y así van a haber muchos, ¿eh? La chica Tejada, la voleibolista, jamás ha tocado el dinero. Nunca. Y lo que quiere Cuba es que la saquen del proceso. Claro. Ahora, eso es bien interesante, porque si él puede negociar que la saquen del proceso a cambio de que cuente toda la historia, ¿no? Claro. Que cuente la verdad. ¿Qué pasó? Nos metió propaganda. Nos metió propaganda. Entonces, si él la quiere sacar del proceso, tiene que decir la verdad, tiene que colaborar. Entonces, si él va y hace una confesión sincera y dice, por favor, juicio adelantado, yo les cuento todo. Pero a mi mujer la sacan del proceso porque ella no tiene ninguna responsabilidad, es mía. Que lo dijo. Claro. ¿Ya? Y luego, acuérdate, al principio dijeron, sí, yo voy a contar todo, yo voy a colaborar con la justicia, y por Miércoles, se asustó. Ahora, el otro tema es que Barata tiene que contar todo, ¿ah? Y no está contando todo, pues. Está contando cosas como que con ¿Qué tanto misterio? se le puede creer a Barata? ¿Qué tanto...? Mira, mientras sea trazable lo que dice, es decir, depositamos las cuentas de Toledo aquí, y están las cuentas... Es que ahí hay un tema, porque en Brasil ha pasado bastante, que, por ejemplo, todo el tema con Sergio Moro, ¿no? Que, o sea, la noticia que llega aquí de Sergio Moro es el ídolo, el héroe de la justicia, ¿no? Pero en verdad, si tú hablas si ves el panorama completo en Brasil, sí hay un tema de a quién se persigue, es bien específico en Brasil, ¿no? Entonces, y quién dice qué y qué delaciones, como dicen allá, qué delaciones son las que pegan en medios, son bien específicas. Entonces, algo parecido puede terminar pasando aquí con las cosas que se dicen, qué se dicen y qué no se dice, ¿no? Entonces, Claro, porque puedes haber negociado con Barata, ¿no es cierto? Ya, tú métete con toda la banda del Ministerio de... o sea, nadie va a creer que no hubo coima en la época de Alan García. Claro. Perfecto. Ya, entonces, hubo coima, pero no fue Alan García. ¿No es cierto? Y señalas a toda y negocias eso. Claro, ahora, si se prueba después que Barata no ha dado la difamación completa, Barata va preso. Claro. O sea, Barata se está jugando también su prisión. Él está libre porque está dando información, que es buena información. Pero si la información es incompleta o sirve para proteger a algunos delincuentes, pierde la relación, pierdes todos los beneficios. Es igual acá en el Perú. Volviendo un poquito a Alan García, ya para cerrar, hay dos personajes que a mí me parecen clave en todo esto. Ahorita, una de ellas es su pareja, Chisma. Rosana Chisma. Ella tiene mucho que ver en todo esto también. Lo que pasa es que ella tiene un problema complicado, ¿no? Ella tiene una relación con Alan García muy antigua. No es cierto que es una dama de altas cualidades que conoció en el 2001 y que tuvo un hijo con ella. No. Ella tiene una relación con Alan García desde los 90. Claro. Pública y notoria, vivió en París, etcétera, etcétera, y todo el mundo sabe. Personal, pero real. Por ejemplo, Cuba, él decía que con Cuba no tiene nada que ver, pero... José Alejandro Godoy le prueba con 2 libros perdidos en la Universidad Católica que habían trabajado juntos en un instituto del estudio de la deuda externa formado por Cornejo, donde Alan García era el presidente, y el equipo de investigación era, entre otros, Cuba y Rosana Chisman, que son compañeros de clase, o sea, de economía, de sociales. Nuevamente Alan García mintiendo. Ahora, ella sostiene que hace 20 años que no lo ve, y que no es la madrina de su hijo, que no tiene ninguna relación. Yo he recibido la información de que sí hay tal madrinazgo. Pero en todo caso, Cuba aparece trabajando con Cornejo. ¿Ya? La pregunta es, ¿por qué el viceministro de Comunicaciones negocia con Odebrecht el tren eléctrico? Tendría que haberlo negociado el viceministro de Transporte. Obviamente. ¿Ya? ¿Por qué el de Comunicaciones? ¿No es cierto? ¿Y por orden de quién? Claro. Primero tiene que ser por orden de Cornejo. Con lo cual Cornejo está implicado y directamente. Todo el mundo ya lo sacaron casi. ¿Ya? Exactamente. Yo escuchaba a Mulder decir que era un hombre despreciable y todo lo demás, ¿no? Claro. Pero si Cornejo habla, y podría estar un poquito cansado de que lo estén meciendo, puede dejar de ser aprista, puede sacarlo del partido, puede perder la Secretaría General.
pero puede contarnos una linda historia. Porque yo estoy absolutamente seguro de que si Cornejo le dio la orden a Cuba de negociar, no se la dio porque se le ocurrió, a él solito. Porque Barata, de nuevo, no negociaba. Claro, con los... Con los de abajo. ¿Con quién negociaba Barata? Con Toledo. Con Humala y su mujer. Claro. ¿Por qué en el caso de García va a negociar con Cuba? Porque García era más cuco, pues. No, pero te digo, en el esquema de corrupción de Odebrecht, Claro. se hablaba con Toledo, ¿no es cierto? Y hablaba con Humala, ¿no es cierto? Y les daba coima a los dos, o fondo para campaña acá y coima acá, porque acá va a hablar con Cuba. Claro. Entonces es absurdo. No tiene sentido. No tiene Pero lo más sentido. probable es que haya sido un enviado, pues. Se monta un grupo y ese grupo recibe una alita y a cambio da su nombre para que pongan una cuenta fuera del Perú. Claro. Y se acabó. Y nunca se enteran, solamente firman un papel. Y estuvo circulando por las redes también un post con una lista de propiedades de la esposa, de Pilar Nores. Creo que fue apócrifo eso, ¿es verdad? Mira, lo que pasa es que cuando tú listas propiedades puedes, por ejemplo, tener 3 estacionamientos, 2 depósitos. Eran 30 propiedades. Claro, y pueden ser muchas menos, en realidad. Pero sí es verdad que en la separación de bienes de Alan García, Pilar Nores ha recibido un patrimonio interesante, importante. Que habría que ver de dónde. Porque construyeron un edificio sobre la casa. Entonces, cada departamento tiene depósito, tiene cochera, tiene entonces, no sé todo qué. Eso está listado. Exactamente. Hace un montón. Y luego se vende, entonces de ahí obtienes la ganancia, etcétera, etcétera. Pero que hay un patrimonio, sí hay un patrimonio. Que hay un departamento en París, en una linda zona, existe el departamento en París. El patrimonio existe, puede estar a nombre de la esposa, pero está. Y la pregunta es, ¿cuándo Alan García pudo tener, con el fruto de su trabajo, ese patrimonio? Nunca. Entonces, no te puedes... La casa en San Antonio... A ver, antes de que me votaran de Canal 9, nos trepamos a un tanque de agua al lado de la casa de Alan García y le tomamos una foto aérea. En la época previa a los drones. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Me votaron pues a la semana de Canal 4. Se llamaba Las Casas de los Presidentes. Entonces era la casa de Keiko, que decía que vivía con su tía y resulta que la tía estaba prófuga, las casas de Coteva, ¿no es cierto? Y la casa de San Antonio. ¿Verdad? Bueno, a la semana ya no tenía trabajo. Primero me votaron de Capital y después me votaron me prepararon un tanque de agua y con un... graciosísimo. Y que decían, me preguntaron si habíamos contratado un dron. No, habíamos contratado un camarógrafo. Una escalera nomás. Una escalera sobre un tanque de agua, ¿ya? Sobre un cuarto piso, una cosa, pero... Entonces, claro, tú veías la cantidad de plata que le habían metido a la casa, ¿ya? Es una casa antigua que en realidad han unido 2 propiedades. O sea, era una remodelación de 2 casas. Claro, pues, pero una remodelación donde habían salido pues camiones de desmonte. Claro. Yo no sé qué sótano habrá ahí abajo, no tengo idea. ¿Ya? Claro, pero a lo que voy es, eso no vale pues 5 soles, ¿te das cuenta? Eso vale un montón de plata, ¿no? Y yo he visto a Alan García paseándose por Nueva York, encantado de la vida, y estaba en un hotel que vale $700 la noche, frente a Central Park. Además, el origen de García no es de una familia, digamos, que puedas No, decir, no. ha heredado. No heredó un mango. nada. Ni un mango. Su mamá era profesora, me tengo Ni entendido. un mango. El papá también creo que ha sido político. Se supone que Estuvo vive del estuvo partido y que preso. le dan Oye, plata. perdona, pero... Él iba al partido a tomar desayuno, me contaban, y le invitaban desayuno, así cuando era chico. Y él Claro. se formó ahí, ¿no? Básicamente estuvo ahí. Pero su padre estaba preso, Sí. ¿verdad? Un chico pobre, ¿verdad? Que vivía en Barranco y vivía en una escuela pública. Entonces, ¿de dónde? Claro. ¿Te das cuenta? De suerte que puede tener hotel en Nueva York con vista a Central Park. Dios lo bendiga. Si fuera su plata, el problema es que es la mía, la tuya y la tuya. Entonces, eso es lo que tú dices. Perú, país de oportunidades. Claro. Nunca dejes de pensar, nunca dejes de creer. Claro, entonces, lo que yo no puedo entender es por qué no hay un fiscal Claro. que se sienta y discute los signos exteriores de riqueza de Alan García Bueno, será Porque hay porque un tema mayor. y de su familia. será porque en el Poder Judicial no cantan el himno nacional, sino la marsellesa. Ese es un Es- problema ese es gravísimo. Y regresamos de nuevo al tema hay de... un copamiento. Hay un ahí. copamiento aprista. Este tema de la doctora Julia Príncipe. O sea, no solo aprista, ¿no? Cada partido cuando es gobierno mete gente. Lo que Así pasa es. es que en el APRE pasa más. ¿No? Además ha sido gobierno 2 veces. Así es. No, además Ah. son más ordenaditos. No, y además en el tema, digamos, los fujimoristas, más o menos cuando cae Fujimori hubo una limpieza y se votó mucha gente, ¿no? Rodríguez Medrano y todos sus círculos salen. Pero los apristas no salen, pues. ¿Ya? Y lamentablemente hemos tenido sentencias que son, digamos, ridículas. O sea, Frontón.
por favor, y la de Petroaudios, Petroaudios. todos absueltos. Yo te digo, hay una Todos asueltos serie- y los USB perdidos y todo lo demás. Claro, perdóname, y cosas prescritas porque el fiscal se demoró mucho tiempo en meter la denuncia. así es, y las sentencias favorables a Alan García para que no sea citado en el Congreso de la República, Claro. una tras otra, no pues, o sea, de verdad. Sí. ¿No? Y el fiscal Peláez investigando para que haya cosa decidida sobre su patrimonio, porque te das cuenta que lo que le interesaba a Alan García es que haya cosa decidida sobre su patrimonio. Para que no se vuelva El patrimonio de Alan García es clave. Es el hilo que hay que jalar. Pero Y mira, también te voy a decir otro hilo que hay que jalar, si hubiera un fiscal más o menos competente. Los nombramientos de sus embajadores en Brasil, de los embajadores políticos, no estoy hablando de los embajadores de carrera. Porque es bien raro que el presidente, en una situación como la que tenemos hoy con Odebrecht, haya tenido el último año de su gobierno a un amigo personal como embajador en Brasil. Hay algo que se llama valija diplomática, que puede ser que puedan pasar muchas cosas por ahí también. Así es, entonces... de hecho en África pasó un cadáver. Metieron un tipo en una... Mira. Pero hay un tema ahí, hay un audio en Brasil en todo este tema del Lavallato que para mí me marcó bastante. Era dos políticos discutiendo y decían, no, que hay que sacar a Dilma del poder. ¿Por qué? Porque hay que parar esta hemorragia, decían, ¿no? Como que está destruyendo la clase política, ¿no? Y tú dices, ya bueno, todas las fallas que puedas encontrarle a Dilma, una cosa que no hizo fue justamente impedir que se persiga este caso de Lavallato, ¿no? O sea, hizo que la gente sí vaya presa, hizo que haya una investigación, incluso cuando la investigación empezó a irse para un lado medio politizado, ¿no? Y para su partido también. Claro, pero incluso cuando Moro empieza, es que cuando Moro empieza a irse contra el Partido de los Trabajadores, ¿no? Ahí tú dirías, Dilma podría haber hecho algo. No, lo más que hizo fue meter a Lula de ministro y ahí lo sacó de nuevo. No, nunca se metió en la investigación. Y tú dices, es que eso es lo que necesita el Perú. Sí, ¿no? O sea, Es que al se final- dio cuenta, ella tuvo una declaración espectacular que cuando esto termine, Brasil será otro. Claro, Ya. es el diluvio universal. Ella dijo, Entonces, cuando esto termine, Brasil será otro. Y ¿Por será qué? América Latina, Porque será yo- otra. ¿Por qué? Porque yo creo que Brasil importó un esquema que explica, por ejemplo, los 6 millones de dólares de Mantilla. Es decir, en campaña levantamos plata, ¿no es cierto? Y durante el ejercicio en el poder del partido, que además es propietario de empresa pública, Claro. ¿ya? Y como eres propietario de empresa pública, puedes generar mucho más coimas, y eso se reparte entre los políticos y se guarda para la campaña. Y se va generando y generando un fondo para la campaña. Todo muy ordenado. Y además todos tenemos trabajo. El sistema de cartelización de Petrobras era genial. Le daba trabajo a todas las constructoras. Había uno que era el secretario, digamos, del cartel, y decía, en esta licitación participan ustedes 3. Tú con tanto, tú con tanto, tú con tanto, tú ganas. La siguiente, tú con tanto, tú ganas. La siguiente, tú con tanto. Todo, y todos... Era una máquina, una maquinita. Claro, todos con un sobrecosto de 5%, del cual se repartía una parte para el partido, una parte para los funcionarios de Petrobras. Todos ganamos, ¿cuál es el problema? Ahora, ahí tienes de nuevo el problema también de empresas públicas, ¿no? O sea, si Petrobras hubiera sido privada, no había forma de hacerlo. Claro, porque no había cómo... esa vaca no la podías ordeñar. Pero para mí el problema pasa porque todos estos temas, tanto el tema de Petrobras como el tema en el Perú de copamiento, son cosas que todo el mundo sabe. Estamos aquí, Claro. o sea, un jueves por la tarde, Y sabemos todos que somos pasa. conscientes de que pasa, Claro, claro. pero nadie está en condiciones, en una posición de poder para poder decir, Para poder ok, entenderlo. acá para. Claro. ¿Sabes ¿no? por qué? Porque no tenemos un juez que diga acapara. Mira lo que ha pasado en Estados Unidos. Donald Trump saca una orden ejecutiva para impedir la entrada de nacionales de 7 países a los Estados Unidos. Y un juez, En juez, menos de un día. un juez le dice no. Y tiene que obedecer. It's done. Eso es Estados Unidos. Eso es un que el sistema de procedimiento derecho. para ser juez en Estados Unidos Claro. es... O sea, Un juez le dice no. No, señor. Pero ojo, eso puede cambiar también, ese es otro programa. Puede cambiar, digo, porque él está nombrando como al No. tribunal. no, de la- pero él está nombrando solamente o sea, él puede Corte nombrar Suprema. supremos y federales, no pero puede nombrar jueces. nombra los supremos y los Ya, federales. pero los supremos no nombran a los jueces. No. No, o sea, él nombra todo lo que sea federal. Hay estados que tienen sistemas con votación, con elección popular. Pero solamente jueces estatales. Estatales. O sea, los circuitos federales. Los circuitos federales son de otros. Trump. ¿Ya? Entonces, en el circuito federal hay un juez que dice, a ver, inconstitucional. Y hasta que apele, puede apelar. Y Claro, puede llegar a la claro. Suprema, se va a dar 3 Ahí años. lo que me ha ¿Ya? pasado de vueltas es los mismos alcaldes, ¿no? O sea,
cuidando a su ciudadanía, diciendo, no, acá no va a pasar esto, ¿No? yo los cuido, ustedes son... Ahora, ahí te das cuenta que es un estado federal, pues, Claro. donde hay una independencia bastante amplia de los Pero estados. es ¿no? hasta romántico haberlo visto, eso me No, pareció de que vuelta. un juez le diga que no y Sí. que el tipo se vuelva loco. Sí, bueno. Oye, vamos a pelar, vamos a... Pero, Te voy a ver en la Pero corte. claro, ese es- te voy a ver la cara. Ese es un ejemplo claro del sistema montado que protege. Pero no, es que es más allá que eso, porque Claro. no es solamente el sistema montado, el sistema estadounidense no depende de ningún truco mágico, ellos hablan de los checks and balances, no depende de eso, porque mañana Trump te nombra a un montón de jueces que no son así Claro. y se malogró, se cayó abajo el sistema. Ok, o sea, no es el sistema en sí. Lo que pasa en Estados Unidos es que tienes, o sea, cuando nombras a alguien, es un poquito, todo depende un poco de la confianza en el sistema, ¿no? O sea, tú Claro. confías que el presidente va a nombrar a una persona decente, y cuando no lo hace, es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, todo el mundo está entrando en pánico porque Trump ha nombrado a Betsy DeVos al Departamento de Educación, que nunca en su vida pisó un colegio, ¿no? Ha nombrado a... Pero, Además, pero no pasó. Además, No escribe- la primera, logró la No, nominación pero sí, con la sí la justa. aprobaron, pero la aprobaron Ya. porque rompió el empate el vicepresidente. Claro, pues es una vergüenza, pues. Ya, pero pasó. Con mayoría Pero no, republicana. el secretario no de la sabía EPA... escribir la mujer. No le preguntan, ¿usted ha ido alguna vez a un colegio público? No. ¿Sus hijos han ido a un colegio público? No, la peor fue- ¿Conoce un colegio público? No. La peor fue, ¿usted cree que los colegios privados y los colegios públicos deberían seguir los mismos requisitos de exigencia? No. No. Si es privado debería estar más relajado. Claro. Pero Y además, el presidente- ¿usted cree en la escuela pública? No, no creo. Pero hay un tema ahí de idealismo también hacia Estados Unidos que no comparto. O sea, esta idea de que no, es que Estados Unidos tiene un buen sistema. La Constitución de Estados Unidos tiene 4 artículos y no dice nada. Claro. O sea, Y que están amarradísimos porque no puedes cambiar muchas cosas tampoco, ¿no? y funciona, Estados Unidos funciona porque la gente que está en los cargos que tiene que estar es gente que está preparada, bien educada, tiene, no sé, pues tiene Cuando tiene carrera pública, Sí. ese es el problema. Escúchame, pero funciona hace 200 años. ¿Cómo? Funciona hace 200 años y funciona. Ese es- Bueno, funciona, pero funciona. por ejemplo, el mismo Cada Trump te dice cuatro- que él admira a Andrew Jackson. Andrew Jackson no cumplió con órdenes de la Corte Suprema. Claro, pero cada 4 años juramenta un presidente en enero Sí, durante pero- 200 años. Pero también Nadie hay ha logrado casos, eso. pero también hay casos que son bastante Lo que maleados, tú quieras, pero cada 4 Claro. años, o sea, lo que tiene Estados Unidos espectacular es que es un país predecible. Trump es impredecible, por eso todo el mundo está aterrado. Pero lo que Por eso, tenés- pero el sistema depende de esa predictibilidad. Exactamente, Pero no funciona. pero es lo- predecible que un juez Es que- le diga que no. Es que lo que yo voy es que hay gente que me dice, no, es que necesitamos agarrar la ley de Estados Unidos Exacto, y clavarla en el no, Perú. no, No es eso, no es eso, no es eso. Los sistemas al No. final son de gente. ¿no? Así es, así es. No, No, y no, además el los sistema sistemas- parlamentario británico funciona también muy Además, bien. no son los sistemas necesariamente solos, ¿no? presidencial. Es un sistema que encaja en muchas cosas. No, y A mí ya. una vez un amigo suizo me dijo, y le digo, oye, ¿cómo han hecho en Suiza para que, o sea, digamos, él me decía, no, que el presidente, o el primer ministro de Suiza va en el metro conmigo. Ah, sí, yo lo conozco. ¿Y cómo han hecho para que, o sea, hay ese sistema? Mira, nadie roba. No, pero obviamente alguien tiene que robar. No, nadie roba. Mira, y yo creo que él peca por el otro lado, no te creo que nadie roba. Claro. ¿no? Bueno, Pero, yo acabo de estar en Singapur, ¿ah? ¿cómo? Acabo de Es que en Singapur te matan si robas. ¿no? Nadie roba. Pero tampoco nadie Ni más botan, que ni Chile. botan el chile en la Ni botan el calle. chile en la calle. Ahora, una vez al año, estaba leyendo un informe de amnistía, hay ejecuciones, pues, ¿no? Porque hay un... No, y hay flagelos en la pero calle. que aplican pena de muerte. ¿ya? Y Singapur era un país re desordenado, No, mucho peor de lo que estamos nosotros. O sea, no era ni un país, era una isla. Claro, Era una isla del tamaño de desastre, Lima, además. era un desastre. Además, con refugiados de todas partes. Era un, Bueno, pero era es un que- puerto, pero es que- realmente. Claro, un puerto. como todos los puertos movidos, imagínate el Callao, Claro. un país. Pero Claro. todos esos países del Claro. sudeste asiático se desarrollaron pues con esta idea un poco a lo Fujimori, ¿no? O sea, Exactamente. Exacto, que era lo que Desarrollo de la la gente mala, ¿no? pide, ¿no? Pero Autoritarismo. aunque no lo creas, todos estos países están buscando más bien ir a la democracia, ¿no? Sí, Están enfocándose en vamos a retomar el camino del bien, digamos, ¿no? Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que tienen que manejar, por ejemplo, en el caso de Singapur, muchas minorías juntas. Entonces el tema de que los derechos de las minorías se integren y se respeten es muy importante, Claro. porque si no, no logras armonía social. Si no terminas como Indonesia. Indonesia es básicamente es un país manejado por hordas del gobierno, ¿no? Es A complicado. golpes. Acá hay musulmanes, hay chinos, budistas, hay más musulmanes malayos, musulmanes. O sea, tiene la mezquita y tiene la pagoda. O sea, no hay ningún problema. Bueno, pero sí hay un problema social enorme o sea, en Singapur, por ejemplo, los que son Han, son Malayos, agresivos. sobre todo la gente de con los Malasia. malayos, claro. ¿Qué pasa? Que la gente de Malasia migra con permisos de trabajo que son muy frágiles. Solamente
o sea, tienes un tiempo para trabajar. Y esa es la gente dentro de la sociedad que está peor pagada, la gente que está peor cuidada, si quieres, la que tienes menos atenciones sociales, etcétera, y que son empleados de servicio doméstico, que son los más maltratados. ¿ya? Los malayos. Y la misma, Porque la además misma Malasia ahí al revés. está pegadito, pues. Singapur está, y la mayoría la mayoría singapurense es de origen chino. ¿Ya? Entonces es como una mezcla. La historia de Singapur con Malasia es bien... Mira, Malasia se llamaba Malaya. Ya. Claro. Se llama Malasia porque es de Singapur. Sí. Ah, ok. Claro. Entonces se unió Singapur se separa después. 2 años nada más, del 63 al 65. No, a lo mejor solos, ¿ya? Entonces se van. Ya quedó el nombre. Es como los haitianos con la República Dominicana. Como República Dominicana. Pero estos son una isla solos. ¿ya? No tienes la isla partida. Claro, claro. Bueno, la República Y el Dominicana pueblo, a los haitianos los tratan más o menos como Claro, esclavos. lo último que pasó con la Corte Constitucional de la República Dominicana, que dijo que, o sea, si tú eras un haitiano que tiene un hijo en República Dominicana, ese hijo no es ciudadano, es bien complicado, es bien fuerte. Es fuerte. Yo cuando estuve ahí, de verdad que me contaban unas historias terribles, ¿no? O Y sea, los nos hacían dominicanos les trabajar- encanta eso. Les encanta. Los haitianos iban y trabajaban la tierra para 6 meses de pago, ¿no? A los 6 meses te pago. El mes 5 llamaban a la policía para que se lo lleven. Y así tenían trabajo gratis. Y es impresionante. No, ahí puede haber una compulsión social espantosa en algún momento, porque efectivamente ese caldo cultivo no lo puedes mantener. Lo que yo he visto al otro lado es acá todos vivimos juntos y además tenemos una lengua unificadora que es el inglés. Ah, wow. No. En Singapur no. Del 63. Pero ese es el gobierno de tecnócrata total. ¿no? Así es, del 70. ¿Cuál es la lengua que se habla en el mundo? Inglés. Los niños aprenden inglés. Y habían clases para los viejitos, ¿ah? Para que no le malogren el inglés en la casa. Mira, Singapore Airlines es una empresa pública, ¿ya? Es Y funciona espectacular. de maravilla. Entonces, el ejemplo que yo daría, las empresas públicas no funcionan, Singapore Airlines. Uy. Y yo soy medio anti-empresa pública. Digamos, Pero ¿sabes por Singapur qué? es un ejemplo feo, Pero, ¿no? pero, O sea, ¿sabes por qué funciona Singapore Airlines? Porque si tiene 2 ejercicios en pérdida, se disuelve. o sea, tiene que estar así como... Tiene que estar, porque si no se disuelve. Perdóname. Pero ¿es un ejemplo el feo o no es un mejor ejemplo feo? servicio Es un del feo. mundo. Claro. Para mí es Tú ejemplo. no te Eso puedes es horrible. imaginar. Yo nunca había hablado con ellos, ¿ah? O sea, desarrolla un costo social enorme. Claro, lo que yo digo, yo pongo como ejemplo Singapur y le abro la puerta a Keiko, pues. Sí, No. Sí, pues, No, o sea. porque además lo que pasa es que una cosa es Bueno, una Singapur, cosa es el populismo y la una otra cosa son los 60s Claro. ¿ya? Y una cosa es hoy. Son 2 países completamente distintos. ¿Ya? Entonces, el país que ellos tuvieron que construir en los 60s ya no existe. Claro. Ahora tiene otro. Y no podrían. Pero tiene Claro, pero el unas argumento leyes- sigue siendo el mismo de Claro. decir es el éxito de Fujimori, o sea, otro logro del gobierno de Claro, Fujimori claro. es algo así con Singapur, no es como Claro. otro logro del no sé Claro, cómo no se llama. importa, se Singapur. bancaron a un grupo, ¿me entiendes? Claro, el grupo bancaron Colina, a muchos cientos, ya. Claro. Pero lo que sí Esterilizaron es que- 2.000 personas, ya. Otro logro del gobierno singapurense Ahora, de lo, los que sí 60. es, lo que sí es cierto, yo no he visto un policía multando a nadie. ¿ya? Claro. O sea, ya el control social es tal que culturalmente no puedes infringir una norma. Pero es que es un control demasiado, pues, eso es como ese que pisas el pasto y ya te pegan un puñete en la cara. pues. Claro, pero no lo pisa, pues. Claro, No, pues, pero digamos, eso ya es un Estás llega a ser un condicionado, es estado como decir, policía, mi pues, ¿no? familia funciona como Red, nadie me hace que Como los funcione. perritos de Pavlov. Claro, claro, Todos las con patadas. ojos Claro, como los perritos de Pavlov, ya mira que cual. salía. Ya, igual- Alguna enfermedad. Ya está, Bueno, reflejo condicionado. nos vamos. Ya hablamos de Alan García, terminamos en Singapur, no sé cómo, me ha dado hambre por me provocó No, oye, no es que escúchame, no es malo hablar de Singapur, tú sabes que es un paraíso fiscal bien potente. Sí. Y no solamente eso, sino que es el paraíso de los ricos. No hay capital gain, que hay en Estados Unidos, que no hay ganancia de capital, no hay impuesto a la ganancia de capital. Y además el impuesto a la renta es relativamente bajo. No te creo, a Entonces, diferencia de los lugares donde... exactamente, entonces multimillonarios se mudan, fijan su lugar O sea, de de alguna manera residencia. están tratando de hacer eso, ¿no? Claro, vimos un Ferrari, un Ferrari, ¿no? Todos latinoamericanos, pues no es un Ferrari. Y el chofer del taxi dice, en Singapur hay 1.200 Ferraris. Porque acá, y tener un carro en Singapur es carísimo. Te vale el valor, el doble del carro, más un permiso de circulación que vale $50,000 con suerte. Te ponen en espacio. No, y tiene un sistema de metro espectacular. Entonces, y peajes dentro de la ciudad para que no tengas carro. O sea, Milagros Leiva se muere si tuviera que estacionar en Singapur. Bueno, No hay dónde, ¿ya? Entonces, el asunto al final es que atraen a la gente rica y por lo tanto hay mucho dinero y se presume que puede haber mucho dinero negro. claro. Entonces, no estás lejos de Alan García. Los Singapore Papers. Nunca estás, no hace falta Singapur, pero no estás lejos de Alan García. Y Bueno. no estás lejos de Fujimori. Y no estás lejos, Toledo sí está lejos. Toledo no tiene nada que ver con No, ese tipo Toledo fue un desastre, de negocios. un desastre, turbios. no. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Esperemos que ya con la otra parte de Chicharrón, que sí que lo extrañan. Pero ya regresará. ¿Dónde está nuestro medio chicharrón? Chao. Chao. Chao, chao. Listo.